Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su podcast Películas que tienes que ver antes de morir. Mi nombre es Marc Cavazos y el día de hoy vamos a hablar sobre películas de guerra, películas bélicas. Está con nosotros Dev Adarraqui. También está El Gato. ¿Qué onda, banda? Hola. Y nos acompaña nuevamente del Club de los Vigilantes, Alfredo. Okay. Creo que Jarhead es una película del 2005 y está dirigida por Sam Mendes. Sam Mendes fue conocido por haber dirigido American Beauty en 1999. En Jarhead, película del año 2005, cuenta la historia de un soldado estadounidense de los Marines que está interpretado por Jake Gyllenhaal, y en esta película ubicada en los años 80, años 90, está ubicada en la Guerra del Golfo, que fue una intervención gringa en Irak. En esta película nos cuenta cómo este soldado, desde su entrenamiento hasta que hacen despliegue de las tropas allá en las tierras de Irak, nos da su punto de vista desde cómo se es la relación con los demás soldados de su tropa, y cómo poco a poco esta guerra, a pesar de que nunca tienen un enfrentamiento directo con algún enemigo, toda la película es una tensión inmensa debido a la expectativa que tienen estos soldados sobre cómo debería desempeñarse la guerra. De hecho, lo que ellos quieren, lo que ellos anhelan es una enfrentación directa contra el enemigo, es pararse mutuamente, pero en esta película nos damos cuenta de que pues la guerra en realidad algunas veces pues no es como nos lo pintan en otras películas. De hecho, hay una sátira dentro de la misma película con el mismo Apocalypse Now, ya que hay una escena de entrenamiento en la cual todas las tropas, para motivarse, entre comillas, están viendo la película de Apocalypse Now. Y es curioso porque pues esta película de Apocalypse Now en realidad no es algo que te motive a querer ir a la guerra. Todo lo contrario, te muestra los horrores y las locuras que puedes encontrar. Y lo curioso es que cuando están viendo la película, cuando van a media película, se corta la transmisión porque tienen que desplegar las tropas. Entonces pues los soldados ni siquiera se dan cuenta, bueno, los que no hayan visto la película antes ni siquiera se dan cuenta de que pues la película en sí no es para motivar, es para todo lo contrario. Y creo que eso me pareció un muy acertado guiño a esta otra película tan conocida. Y pues creo que lo más destacado de esta película es eso mismo, que pues juega con nuestras expectativas sobre lo que debe de ser una película de guerra, y pues lo voltea completamente como una especie de crítica. No sé si ya hayan tenido chance de verla. A mí en lo personal me gustó la crítica que hace el director, el guión en sí, a cómo es capaz, según el movimiento geopolítico del gobierno de Estados Unidos, de invertir tanto en su maquinaria bélica, cuando muchas veces esos recursos se ven totalmente desperdiciados. Creo que ese sentimiento de que saber por qué estás ahí, pero no desempeñar ningún rol, simplemente que el acto de presencia, ese ejercicio militar en Medio Oriente, era como mostrarle al mundo las agallas que tiene el gobierno, pero más allá de eso, pues los marines solo se ven frustrados y utilizados como un espantapájaros o algo así. Claro. Y hay algo curioso que vimos en esta última retirada reciente de las tropas americanas, cómo se desperdiciaron montones de presupuesto, un montón de presupuesto en armas que dejaron simplemente abandonado allá en esas tierras en la última retirada que hizo Biden. Creo que es algo muy irónico, bueno, algo a un tipo de paralelismo con esta película, como el desperdicio de presupuesto, pues sí existe en la vida real. Esta película no es algo que se hayan inventado, está basado en la historia. De hecho, está basada en un libro de un soldado que fue a una guerra no sé si fue la misma, creo que es la misma guerra del Golfo, en sus vivencias y qué es lo que
cómo fue el despliegue y todo esto. Todo lo que pasa en la película está basado en una historia real. En YouTube hay reseñas y hay reviews de ex marines o ex militares o personas que han prestado servicio militar en Estados Unidos en operaciones, intervenciones internacionales, de que se siente muy real, más allá de toda la estética y cómo el director maneja, ¿no? Pues esas caminatas en el desierto, que de solo ver la pantalla pues te mueres de calor, sino la tensión, más que allá de la expectativa, la ansiedad de que ha sido entrenado y han invertido mucho dinero en que te vuelvas una máquina de cagar balas, pero simplemente hay una escena donde incluso hacen una especie de reportaje o hacen una especie de nota publicitaria, y los mismos marines se ven forzados a mostrar algo que no han hecho o que no son o que no están ejerciendo, y también es muy propio de cómo intervienen los medios de comunicación, ¿no? Para seguir enalteciendo esta figura de los paladines democráticos, el poderío militar, la más grande potencia del mundo. Me gusta mucho la crítica que maneja. Claro, sí, sé que ibas a decir que en YouTube había videos talibanes volando helicópteros, güey. Pero en cuanto a lo del armamento, güey, es que le sale más barato dejar las armas, los carros, los instrumentos de guerra allí, que llevar barcos, helicópteros, aviones para volver a traérselas a Estados Unidos, ¿no? De hecho, por eso en la actualidad con este rollo de Afganistán, pues se quedó hasta los uniformes allá, güey, porque no le sale más caro ir y traérselos que dejarlos allí, güey. Fíjate que no lo había visto de esa forma, y pues creo que sí tienes razón. Es más fácil comprar más armas que todo el bueno, claro, que se gastarían de aquí hasta allá. Siendo Estados Unidos los que fabrican pues ese tipo de armamento, pues supongo que sí. A lo que voy es que, como digo, en la misma película se nota como un desperdicio, porque, o sea, esos militares realmente no llegan a realizar ningún tipo de operación y realmente no están a la expectativa de realizar algún tipo de operación relevante para el conflicto. Incluso culmina todo el viaje del protagonista y no sacó nada más que ansiedad y que su vida se fue a la mierda. Claro, sí, hay una escena en el clímax de la película, spoiler alert, en la cual, para empezar tengo que aclarar que el protagonista es un francotirador, está entrenado para ser francotirador, y la única oportunidad que tiene para disparar su arma a un objetivo, la única oportunidad que tiene se la arrebatan de las manos, y es la escena más con la mejor actuación que haya visto de algún soldado. Se siente la desesperación del compañero, de toda la ira que tiene acumulada a lo largo de toda la película. Ahí la libera con un general que es el que les prohíbe disparar, todo para demostrar que pueden atacar mediante un bombardeo de un avión, que es completamente innecesario, pero pues simplemente quieren demostrar que tienen ese armamento. Es memorable. Incluso yo la primera vez que vi esta peli fue con el doblaje, creo que hecho en México, y incluso la versión traducida pues es bastante notoria esa frustración, esas ganas de que, o sea, me he preparado para esto, he viajado tanto, estoy aquí para hacer este momento y me arrebatan el único momento relevante y que le va a dar sentido a todo ese sufrimiento. Creo que ese es el meollo del asunto, o sea, tanto sufrimiento, tanto castigo, tanta humillación para que ese momento él sea el protagonista real de su historia, y como tú dices, pues se lo quitan de las manos. O sea, sin ese momento no tiene justificación todas las penurias y todas las cosas que ha tenido que pasar, porque no se justifica. Y bueno, algo que también se destaca mucho de la película es la fotografía, que está a cargo de Roger Deakins, quien pues recientemente ha ganado varios premios, y en esta película pues no es la excepción. Esta película tiene una gran fotografía por parte de Deakins, y hay unas escenas, sobre todo cuando no pasa nada, que viene siendo la mayor parte de la película, que no te sientes tan aburrido con la película, porque la fotografía de esta es contemplativa. Entonces pues
por más que no pase nada, tienes algo que ver, algo agradable a la vista, por lo menos. Y bueno, ya para terminar, solo les quiero dar unos datos curiosos que me encontré sobre la película. Esta película ha sido utilizada para entrenamiento militar. Solamente hay algunas escenas que son quitadas, son censuradas en los Marines. Por ejemplo, una escena donde un soldado muere cuando está en entrenamiento. Y otro dato curioso que me encontré, que creo que es el más asqueroso que haya visto, es el de... Hay una escena en la que este soldado interpretado por Gyllenhaal tiene que limpiar letrinas y él tiene que sacar unas cubetas de debajo de las letrinas. Estas cubetas están llenas de mierda, y esa mierda es real, es mierda humana y de animales que tuvieron que poner ahí. Bueno, que la quisieron poner ahí, no sé por qué. Bueno, la quisieron poner para hacerlo más realista, y pues Gyllenhaal fue quien tuvo que sufrir con eso. Sufrimiento, güey, el que vivió Saddam Hussein ahí debajo de la letrina de Shrek, güey. Y buenísimo. Pues sí. El último dato curioso es que Gyllenhaal no iba a tener el papel principal, y bueno, estaba en duda, y él le hizo una llamada telefónica a Sam Mendes, donde él como sentía que no iba a tener el papel porque pensó que le había regado, le hizo la llamada, y en esta llamada él estaba como muy decepcionado, muy pues sí, muy triste porque sabía que le había regado, o pensaba que le había regado. Y cuando Sam Mendes escucha esa llamada con esa voz tan pues casi llorando, fue por eso que él lo eligió para ser el actor principal. Siempre las grandes pelis tienen ese tipo de anécdotas. Sí. Y pues creo que con esto podemos terminar esta película. Podemos pasar a la siguiente, que nos va a hablar Alfred sobre ella. La película es Tropic Thunder. Adelante, Alfred. Sí, fíjense que elegí esta película porque siento que necesitábamos una que fuese distinta, ¿no? Porque si bien es de comedia, esta película dentro de la trama se toma en serio. No es una película que roce lo ridículo, aunque pareciera que sí, en realidad pues termina siendo una ironía de muchas situaciones. Para empezar, creo que podemos decir en qué consiste la historia, ¿no? La película comienza con escenas como si fuesen trailers de películas, de escenas musicales, ya que supuestamente en la película, dentro de ella se está haciendo otra película en la cual hay un actor que usualmente tiene este arquetipo de actor del método, que se dedica a centrarse en la película y que cuando va a ser un personaje se concentra totalmente en él hasta llegar a rozar a lo burdo. Y como hemos tenido muchos casos, o sea, también como por ejemplo Joaquín Phoenix, que ya cuando se mete en una película baja de peso o engorda bruscamente, o inclusive como él tiene el reconocimiento de que ha estado en festivales de cine, que ha estado en los Oscars, etcétera, también tiene este arquetipo de actores como Leonardo DiCaprio, ¿no? Pero termina siendo como que una ironía hacia este tipo de personalidades. Y hay otro tipo de actor que en este caso es interpretado por Jack Black, en el cual pues es utilizado para películas ridículas, películas que ni siquiera tienen sentido, pero que que pueden ser tomadas a burla. Y pues sí, inclusive el mismo Jack Black podría entrar en este tipo de géneros. Y en otra tenemos a Ben Stiller, el cual es un actor que tuvo mucha fama en los inicios de los 2000 supuestamente, con películas de ciencia ficción, pero que en la actualidad pues ya es un actor rezagado, que ya no toman en serio, que ya no es contratado. Y este es un arquetipo de actor que también que ya hemos visto en la vida real. Y en ella también hay pues un cantante que es el clásico actor que no tiene nada que ver en el cine, pero es puesto en una película. A mí la primera que se me viene a la mente es a Rihanna, güey, cuando la metieron en Batalla Naval, o inclusive en esta de
esta de la onda, la que hizo con el chico que sale de Duende Verde en la de Amazing Spider-Man. Se me olvidó el nombre, pero es una película de ciencia ficción que habla sobre viajes en el espacio y de misiones, etcétera. Pero la película trata sobre este grupo de actores haciendo una película de guerra. Esta guerra es la guerra de Vietnam, pero sacada de un supuesto libro de un tipo que había ido a la guerra y que había perdido las dos manos. Y esto es otro arquetipo del clásico individuo que dice: yo fui a la guerra y voy a sacar un libro, o que sucede una guerra y hay 100 personas que sacan libros sobre esa guerra. Pero en este caso, alerta de spoiler, bueno, yo ni llamaría spoiler porque sucedió, la película es del 2010, pero supuestamente el tipo que escribió el libro no fue a la guerra y ni siquiera había perdido las manos. El asunto está en que este grupo de actores se mete a la selva de Vietnam a grabar una supuesta película, y ellos, sin saberlo, pues aterrizan en un campo de guerra. ¿Cómo? No, si perdieron las manos, ¿cómo? ¿Qué dijiste? Ajá, pues terminan en medio de un campo de batalla de guerra en donde está el Vietcong, y ya mientras va desarrollándose la historia, como que se van dando cuenta que en realidad están en un campo de guerra y ya no están grabando la película. Esta película cuenta con un casting bien cabrón. Estamos hablando, en la misma imagen está Robert Downey Jr., está Jack Black, está Ben Stiller, sale el es el güey que hizo la de Interestelar, el protagonista de Interestelar, sale Tom Cruise. Nada más que a este güey va a ser difícil identificarlo porque está caracterizado, pero está repleto de actores de renombre, y pues es una película de comedia que es muy disfrutable, que parece ser burda pero en realidad no lo es una película que se toma en serio dentro de la historia. Y pues yo se las recomiendo demasiado. De hecho, siento que es una sátira a todo el cine en general, güey. Porque, por ejemplo, Jack Black es un drogadicto, güey. Que si bien como que en la historia no lo dice como tal, pero sí hay ciertos indicios que se ve que el vato es un drogadicto a lo güey. Una de las escenas que a mí me sacan demasiada risa es Ben Stiller cuando hace de Jack el Simple, que igual es la clásica historia del actor que para volver a estar en la cima se hace de un papel que juegue con las emociones de las personas para ver si vuelve a tener éxito, pero que pues termina siendo odiado por esa película porque está terrible. Pero en fin, no sé si ya la vieron, no sé qué opinen. Sí, bueno, yo la vi en su tiempo, no en el cine, pero sí en Imagino que mi pirata, y sí me pareció una película muy muy divertida, pero pues en esa época no tenía idea nada de lo políticamente correcto ni nada de eso. En esa época no estaba tanto, bueno, por lo menos aquí en Latinoamérica todavía no estaba tan marcado ese tema. Y hace poco escuché un podcast de Joe Rogan donde le preguntó sobre a Robert Downey Jr. le preguntó sobre ese papel, y Robert Downey Jr. le dijo que no estaba para nada arrepentido de haber hecho blackface, porque pues dentro del contexto de la película se entiende por qué lo hizo, y creo que pues no sé si en esta época se podría hacer otra película igual con un actor blanco haciendo a un personaje negro. Creo que sería prácticamente imposible, o sería un suicidio como director o como escritor, sería un suicidio de carrera. Y creo que es una de las probablemente sea la última película que haya podido hacer eso. Me parece bastante difícil que hoy en día, o sea, más allá del atrevimiento de que uno pueda jugar con esas figuras, ¿no? Como el blackface o la caracterización, me parece difícil encontrar ese nivel de ingenio en la comedia. La comedia hoy en día tiende a ser muy simplificada a lo burdo, y encontrar películas que puedan ser críticas y a la vez divertidas, y al mismo tiempo que te dejen algo, un mensaje que te llegue, no sé, te promueva la catarsis después de apreciarla.
como que ha decaído un poco esa parte del género, ¿no? De hecho, hoy en día el cine es un poquito más comercial en lo que es Hollywood, pero haber tenido la oportunidad de ver pues tantas estrellas de películas que son hits, que son blockbusters, y todas en una misma pantalla, en un contexto de sátira, pero que al mismo tiempo está siendo completamente serio y justifica todo lo que vemos en pantalla. O sea, es memorable. Muy probablemente no se pueda repetir ahora o al menos en algún tiempo. Algo igual de transgresor, pero al mismo tiempo bien hecho. Sí, de hecho, Robert Downey Jr. con esa película ganó un premio BAFTA y además fue nominado al Oscar por mejor actor de reparto. Sí, también creo que el Globo de Oro, y perdió por culpa ¿cómo se llama? De Heath Ledger, creo que se murió. Qué mamón. Creo que Heath Ledger, donde sea que estés, te amamos y queremos que vuelvas. Esta película la realizaron en la época adecuada, que fue a finales de los 2000 y principios de los 2010, que yo siento que es la época en la que la comedia estaba en su punto máximo. Había montones de películas de diferentes tipos de comedia en el cine y eran las más taquilleras siempre. Y creo que los últimos 5 años de cine ha decaído mucho la comedia que sea exclusivamente ese género. Ahora se siente, creo que fue reemplazada por las comedias mezcladas con superhéroes, y las comedias en sí por sí solas han decaído mucho. Yo he batallado mucho para encontrar películas de ese género en la actualidad. Por ahí hay una que otra película ahí escondida que no tuvo renombre cuando salió en el cine, y las he estado buscando, y pues creo que es un género que le ha ido muy mal. Y pues como dije, esa película fue hecha en la época correcta, y pues dudo que volvamos a tener una época como esa. De hecho, hay capítulos de The Office, que es una serie de comedia, para quien no la conozca. Hay un capítulo en el que un personaje hace un blackface es una escena como de 4 o 5 segundos que fue censurada completamente de la serie. Y también hay otra escena en esta serie de Community. También hay una escena donde el chino hace un blackface, que en realidad no es un blackface, está pintado de negro como un personaje de fantasía, como un ogro, por así decirlo, y hubo una petición para para quitar esa escena, y pues lamentablemente sí ganaron los que pedían esa censura, y esa escena también está censurada en todas las plataformas. Entonces, pues si quitaran todas las escenas de Robert Downey Jr., creo que la película no funcionaría. Qué hueva con esa gente. O sea, cuando el guión justifica por completo algo, o sea, tiene razón de ser. No es como que de a huevo para que la gente se ofenda, pero sí, es que pues son políticas, supongo. Lo que sí está de acuerdo, güey, ni que estuviesen metiendo, no sé, una agente 007 oscura. Lo que hay que ver el contexto de la película. Claro, yo entiendo que puede haber gente que viendo la sola imagen sin contexto, como que te puede sacar de onda, ¿no? Como que, pleno siglo XXI y vemos esto, pero si se supone que es una peli, es porque te sientas a ver la peli desde el minuto 1 y toda la justificación hasta que salga dicha escena, y ahí puedes dar un criterio, ¿no? Esto es así porque el contexto dice que pasó eso, y ya. Pero parece que con la sola existencia, la mera existencia de una imagen, pues, no sé, tratan de ajustar todo a su predilección. Está raro eso. Sí. Igual creo que todos nos veríamos una película de Martin Luther King interpretada por Ryan Gosling. Bueno, es verdad. Es todo lo que hace Ryan Gosling es 10 de 10 y God, así de simple. Así que él puede interpretar a Nelson Mandela, quien quiere. Es verdad. O podemos ver la vida de Abraham Lincoln interpretada por ¿cómo se llama?
se me fue el nombre. ¿Cómo se llama este señor? El que hace de Dios en Morgan Freeman. Morgan Freeman, ¿cómo se me pudo ir? El tipo se parece a mi abuelo. Pelo Concha. Pelo Concha, así es. Eso se me vino primero Pelo Concha que su nombre real. Es el poder de la comedia latinoamericana. Sí, y como les decía, hay que ver el contexto porque había películas en los inicios del cine en las que no se contrataban actores negros y se prefería contratar actores blancos con maquillaje. Obviamente esto ya no pasa y las únicas formas en que ocurra un blackface es como los ejemplos que les conté en películas o en series de comedia, que pues prácticamente una comedia cuando ocurre esto es para criticar o hacer una sátira de esta situación que es algo ridículo. Entonces a eso me refiero con ver el contexto. Pero bueno, creo que vamos a pasar a la siguiente película, que es una película que pues, creo que todos conocen, o si no todos deberían de conocer. Es Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Así es, Coppola God, el gran Coppola. Y bueno, yo pienso que hay obras de arte que considero yo que en algún momento todas las personas deberíamos ver para reflexionar un poco sobre la historia o cómo nos tomamos las cosas, ¿no? O sea, siempre ha habido una especie de romanticismo a la orquesta militar de las películas de guerra, por ejemplo, cuando vemos las obras de Kubrick, ¿no? Que nos muestran un espectáculo bélico y nos lo muestran como un show espectacular y luego nos dan el remate de lo realmente crítico que es para un ser humano el hecho de asesinar a otro ser humano. Pero en este trabajo de Coppola, que es un poco extensa porque dependiendo de la versión puedes llegar hasta las 3 horas de largometraje, es como yo lo tomo como lo que en su momento para la humanidad fue la Divina Comedia, para las nuevas generaciones es Apocalypse Now. Es un viaje no solamente geográfico, sino es un viaje a lo más profundo de cómo se puede quebrar la mentalidad humana en situaciones de crisis. Yo sé que ahorita estoy dando figuras un poco generales, pero para ir ya en contexto de la peli nos habla de Benjamin L. Willard. Es un militar que participó en la guerra de Vietnam y fue relevado de sus funciones, es decir, lo sacaron del pelotón porque ya estaba demasiado dañado mentalmente y este hombre pues se había quedado sin algo que hacer en la vida porque la guerra le había arrebatado todo y luego le arrebataron la guerra. Entonces solo se dedicaba a su alcoholismo y autoafligirse, a tratar de sobrellevar su propia existencia, hasta que recibe la misiva militar sobre pues un alto mando militar en Vietnam que está realizando operaciones fuera de la normativa o fuera de las directrices del gobierno de Estados Unidos, y pues se le brinda la misión de que le ponga fin a sus opciones con extremo perjuicio, es decir, básicamente lo mandan a asesinar a un superior y en teoría solamente le dan la última ubicación geográfica y la documentación de cómo usted fue relevado de su cargo, pero aún así ejercía un pelotón de norteamericanos. Y bueno, como saben, la guerra de Vietnam fue una de las más sanguinolientas guerras que ha tenido la especie. Muchas de las personas que regresaban de allá contaban cosas en las que pues un ser humano podía decaer tanto hasta el punto de comportarse como una bestia, y eso es uno de los temas que trata, uno de los tantos temas que trata, porque la película se divide como en episodios. Es un viaje en barco en busca de la posición de este alto mando, y en cada posta, en cada parada hay una especie de crisis, de crítica a cómo se sobrellevó la guerra, cómo se utilizaron los recursos y cómo esto afectaba mentalmente a los militares. Desde, digamos, gente que estaba mentalmente destruida o completamente desnaturalizada o digamos, acostumbrada a la violencia, hasta personas que ya estaban fuera de la realidad. De hecho,
esta película es escuela para muchas otras películas bélicas que se hicieron después, claro que quizá con tintes más humorescos, porque la película incluso tiene momentos risibles, como el que vemos por ejemplo en pantalla, donde hay un militar que ha perdido por completa la noción de ser una persona civilizada y trata a los camboyanos como carne que debe ser explotada, y ahí es donde viene la famosa frase, ¿no? Me encanta el olor del napalm por la mañana, que incluso creo que hay una referencia en Los Simpsons, y es una obra de arte, todo el mundo debería verla. Oye, pero en Netflix México no está, creo. ¿Sabes cuánto Bueno, dura? pero aquí es donde Omar hace el comercial de VPN para echarse unas monedas, unos euros al canal. Bueno, pues yo la vi también en Netflix, no sé si todavía esté, pero podemos revisarlo. Hay una página que yo lo recomiendo, ya lo había recomendado antes, se llama justwatch.com, y ahí puedes revisar cualquier película, puedes revisar en los servicios de streaming en cuál servicio está disponible. Creo que está en Amazon, güey, en Amazon Prime, en México. Está en Amazon Prime, güey, porque en Netflix yo no la he visto. Y la neta, meterme a sitios de piratería, no es que yo diga, qué cabrón, no, es que yo no veo en piratería, yo veo en sitios, no, güey, pero en sitios de piratería ya es una porquería, güey. La otra vez traté de verme una serie en Pelis Plus y duraron más el spam de comerciales, güey, que la misma serie. Y la neta, ya con esto te están obligando casi a que la misma piratería te obliga, güey, a que tú vayas y rentes por 100 varos el Amazon Prime, güey, o el Netflix. Y es que creo que deberían quitar la educación sexual de la secundaria y enseñarle a los chavos cómo saltarse los ads o cómo bloquear los pop-ups, porque, o sea, no está complicado, viejo. O sea, de que te puedes meter a un sitio como Cuevana y saltarte los pop-ups y los ads y los comerciales, o sea, sí se puede, pero más que tienes que echarle unos 10 pesos de ganas, pero sí se puede. Si no, como dice Omar, puedes meterte a Just Watch y ver en qué plataforma, en qué servicio la puedes ver, y si ya lo tienes contratado, pues dale, porque como te digo, o sea, no creo que un ser humano se pueda arrepentir de ver esta peli a menos que pues sea un poco mojigato, un poco recatado o sobre en lo que consume, porque la peli tiene pues referencias directas a las vejaciones más grandes que puede cometer un ser humano, pero en forma de crítica, o sea, no la está alentando, sino la está criticando y mostrándote cuán cruda es y cuán cruda fue en un conflicto militar real, claro que en un contexto ficticio, pero real al fin y al cabo en el sentido de que sucedieron cosas así o similares. Y bueno, pues de verdad sinceramente les quiero recomendar esta peli antes de pasar a mejor vida. Disfrútenla porque es muy buena. Y bueno, creo que ya con eso podemos pasar a la siguiente. La siguiente película es Hacksaw Ridge y nos va a hablar Alfred sobre ella. Sí, esta película está protagonizada por el mejor Spider-Man que hay en el cine y está dirigido por... No, güey, Andrew Garfield. Y está dirigido... Cabrón, que termine el stream y nos agarramos a putazos. Y está dirigido por el antisemita favorito del cine, Mel Gibson. La verdad es que las películas de Mel Gibson son unas bellezas y esta no es la excepción. La historia trata sobre un chico que desde pequeño pues le gustaba agarrarse a madrazos a su hermano, como cualquier niño, ¿no? Hasta que un día este güey le mete un putazo y pues todos piensan que ya mandó a su hermano a otra vida. Entonces este güey como que se trauma y dice, no, ya desde aquí voy a ser un hijo del Señor. Y empieza a ir a la iglesia, crece, llega a la adolescencia. Se supone que en la película no debe de tener más de 25 años, aunque en la vida real este güey ya tenga como 35, ¿no? En ese entonces. Pero en la película va a la iglesia y todo el asunto y termina enamorándose por cuestiones del azar de una enfermera. Y entonces la empieza a frecuentar y todo el asunto. Y le termina gustando la medicina también. Entonces se enlista en la guerra al igual que su hermano. Pero él quiere ser médico porque en la palabra de Dios no tienes que matar a tu prójimo, según. De hecho la religión creo que es adventista del séptimo día. Es una religión muy muy pequeña,
que surge por una mal traducción, ¿verdad? Pero ahorita no nos vamos a meter en ese asunto. Este tipo no quiere matar a nadie y empieza a tener problemas en el entrenamiento porque tiene que cargar armas y él no quiere cargar armas. Entonces llegan a juicio, lo terminan aceptando, pero nadie lo quiere dentro, lo golpean, pasa X y Y cosa, ¿no? Y de pronto, en una de esas batallas empieza a salvar personas, y de hecho de ahí viene el título en español, es Hasta el último hombre, porque este vato iba salvando a los individuos que estaban quedando heridos, los iba sacando y les iba salvando la vida. Y lo que él decía, cada vez que terminaba de salvarle la vida a uno, de llevarlo a un lugar en donde le pudieran dar la atención médica, era un hombre más, ¿no? Y es una película memorable en el sentido de que no se enfoca tanto en vamos a dar escenas de batalla que sean épicas, sino se enfoca más en lo emocional, en cómo te puede llegar a impactar lo oscuro de la guerra en cuanto a una persona que quizás si no vaya con el sentido de querer matar a otra. De hecho, ahí sale Vince Vaughn, que espero pronunciar bien el nombre. Es un actor que se ha caracterizado por hacer muchas películas de comedia, pero que ahí ya tiene un papel de personaje serio, y creo que lo hizo muy bien. Creo que, bueno, cuando un actor, valga la redundancia, actúa bien, siempre es por el director, güey. Y en este caso, pues hizo un buen trabajo, la verdad. Es una película que yo recomiendo mucho y que además está basada en hechos reales. De hecho, al final de la cinta se ve al protagonista ya, pero de la vida real, hablando en pequeños fragmentos sobre lo que sucedió. Es una película que habla no solo sobre la guerra, sino también del amor, de la fraternidad y pues, de la religión cristiana, ¿no? Porque Mel Gibson odia a los judíos, hay que decirlo así. Y casi siempre en las guerras es como de, ay, pobrecitos judíos, pero Mel Gibson dijo, a la chingada a los judíos, que viva el cristianismo. Sí, eso es algo que... Ya lo tumbaron al directo. Podemos concebir que Mel Gibson... Ya con esto ya nos tumbaron la página en Facebook. Yo quiero agradecer al... No importa, esperen, ¿de cierto, güey? Wow. Bueno, podemos determinar que Mel Gibson está basado, de acuerdo a lo que has dicho, pero o sea, ya históricamente, pues como toda película que aborde la guerra, supongo que nunca está bien glorificar el acto de asesinarnos los unos contra los otros, ¿no? Se supone que en todos estos años de evolución pues tratamos de evitar los conflictos que nos autodestruyen, aunque nuestra naturaleza sea jerárquica y territorial, pues como que todo el arte que se respete debería aspirar a mostrarnos la realidad en forma de crítica o un futuro con esperanza, a menos que te guste mucho pues la filosofía del siglo XX, que básicamente es que todos somos una porquería y nos vamos a ir al hoyo juntos. Pero me gusta cómo Mel Gibson aborda desde una otra perspectiva, es decir, otros puntos importantes en lo que son los conflictos bélicos. Es decir, o sea, sí recordamos de la gloria de conquistar un país o pacificar un país a punta de balazos y que son héroes y eso, pero muchas veces nos olvidamos del trabajo que hay de los médicos. O sea, imagínate lo traumático que debe ser saber que dos grandes grupos de personas van a enfrentarse y destruirse con munición, y tener que ser tú quien los recoja y que trate de salvarles la vida, y tener que estar presenciando muy probablemente los últimos minutos de mucha gente que realmente en ese momento de repente no sabe por qué está ahí o no justifica el hecho de que vaya a morir ahí. Y la historia como que trata de ser más de hechos y no de sentimientos, pero la gente que estuvo ahí es muy real, como tú lo planteas. Al final de la película te muestra una persona, un ser humano de carne y hueso que siente, que piensa, que reflexiona y que tuvo que vivir esas cosas. Uno de los tantos. Y que una película lo plantea así, y más un dios como Mel Gibson, pues creo que deberíamos darle una oportunidad y verla con la expectativa de aprender algo. Personalmente, esta película yo la vi en el cine cuando estaba en su época en salas de cine, y creo que fue una de las películas que ayudó a revivir mi fe en el cine.
siento que no hay, bueno, yo no había visto hasta el momento una película parecida. Pues todas las películas a las que estaba acostumbrado eran sobre, pues, el lado, ¿cómo se dice? El lado de más de entretenimiento sobre la guerra, como el espectáculo más que nada. Y creo que esta película pues me sorprendió por eso, porque fue algo diferente. Mostraba un lado más humano y un lado compasivo, que es algo pues muy difícil de ver y muy difícil de demostrar, sobre todo en una película de guerra. Y creo que esta película me hizo reflexionar y me hizo darme cuenta de que pues hay más películas, hay temáticas muy distintas que se pueden abordar y formas muy diferentes de ver un mismo tema. Básicamente revivió mi amor al cine. Definitivamente hoy ganó el cine, emoji del cigarrillo. Sí, bueno, o sea, no podía esperar menos del segundo mejor Spider-Man. Es muy buen actor y me gusta también la imagen en general, la fotografía en general está cuidada, ¿no? Claro que el foco principal no es el espectáculo militar, pero bueno, lo cuidan mucho. Me gusta que te pueden retratarlo de una manera cruda, pero espectacular. ¿Podemos pasar a la siguiente película para no alargarnos tanto? Porque ya vamos a llegar a la hora de la emisión. La siguiente película es The Front Line y Debs nos va a hablar sobre ella. Así es, bueno, después de tanta propaganda yankee, por fin llegó una película extranjera. Esa también puede tener algo propagandístico, como todo. Pero bueno, yo les quiero hablar de Frontline, que creo es la película más reciente de las que hemos abordado hoy. No, mentira, esa fue la de Mel Gibson. Bueno, es de 2011 y básicamente se centra en la guerra de Corea. Es un evento militar. Creo que desde este lado del mundo no la tenemos tan en mente, vaya, como que no nos tiene mucho el caso, pero todo lo que hay respecto a esta guerra es obviamente en los países afectados y es bastante interesante. La película la dirigió Jang Hong, que es un director que me gusta bastante. Él dirigió también a Taxi Driver, que es otra película de índole política militar, bastante buena. Pero bueno, la trama de The Frontline va a ser guiada por dos personajes que son amigos. Ambos están en el ejército, pero son separados debido a que uno se queda como que en la burocracia, no más desde el escritorio, ideando estrategias y es parte de todo digamos la inteligencia de Surcorea. Y este personaje espero pronunciarlo bien, es un Pyo que es mandado al frente de batalla para que investigue a un supuesto topo, o sea, un infiltrado del ejército norcoreano, ya que encontraron muerto a un oficial con una bala de ellos mismos, o sea, con una bala de Corea del Sur, lo cual indica que pues hay un traidor entre sus filas, y él es enviado al frente después de muchos años, ya que estamos en el 53 y él está en la guerra. Él se enlistó en esta guerra desde que empezó en el 50. Entonces, después de 3 años, vuelve al frente y se da cuenta de que ha cambiado muchas cosas desde que él estuvo peleando en el frente, valga la redundancia, y es que se da cuenta de que el ejército surcoreano está bastante indisciplinado. O sea, los que están ahí, digamos, los altos mandos, que son sus inferiores, pero pues que son altos mandos ahí, usan el uniforme del enemigo porque es más caliente, vaya. Se la pasan, digamos, hacen lo que quieren y no tienen respeto por su mando, pues que él es un superior, lo cual obviamente complica bastante las cosas, ya que él está ahí para investigar un supuesto traidor, y eso le da muchísimas opciones para digamos, de sospechosos. En eso se encuentra con su amigo Kim So-hyuk, que él era, cuando lo dejó de ver en el 50, pues alguien bastante cobarde. Sin embargo, ahora se ha convertido en bastante temerario y muy audaz en el campo de batalla. Y eso es porque él estuvo peleando en el campo desde todos esos años, a diferencia de un Pyo, pues que estuvo, digamos, a gusto como burócrata. Entonces, esos personajes, que son bastante contrarios entre sí, nos van a ser el hilo conductor, ¿no?, de toda la historia, que la verdad por momentos roza el thriller político, que se les da muy bien en Corea, pero también tiene momentos de
bélicos bastante espectaculares. Realmente no es el centro de atención las batallas campales, sin embargo sí están bastante bien dirigidas, hay que decirlo, están muy bien filmadas. Este tipo tiene un buen ojo para grabar, digamos, acción. Pero más adelante voy a comentar eso porque la verdad me interesaría como que abordar más la trama, ¿no? Que digamos todo, la película se va a centrar en la toma de unas colinas que son como la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Esas colinas constantemente están cambiando de mando, porque a veces lo tiene Corea del Sur, a veces lo tiene Corea del Norte. Entonces ahí están en este juego de ir y venir, a ver quién la tiene, a ver quién la pierde, ¿no? Y básicamente esos 3 años han sido de eso, lo cual, pues la verdad, explica mucho la película, cómo es esta monotonía, ¿no? De todos los días pelear lo mismo, en el mismo lugar y perder a amigos en el mismo lugar por 3 años. Entonces, la verdad es que sí, digamos, se transmite mucho ese hartazgo, esa monotonía o ese madrismo de mira, me voy a morir aquí, entonces ya me da igual, ¿no? Lo cual explica el comportamiento de los coreanos. Lo que me interesa bastante de la película es que hay una, ¿cómo decirlo? Hay una subtrama que nos revela que hay negociaciones de paz. Desde el principio están negociando la paz, pero no pueden concretar nada. Entonces, el lado enemigo, que son los norcoreanos y los chinos también, que los chinos, la verdad, aquí en esta película los chinos son como ese power up que se saca en el anime, ¿no? De la nada, porque de pronto van perdiendo los norcoreanos y de la nada llegan un montón de chinos y se bardean a todos los surcoreanos. La verdad, ese momento estuvo bastante, no sé, me pareció muy tenso, obviamente, cuando lo vi. Pero sí, no sé si fue real o no, pero la verdad es que me pareció, no sé, bastante desequilibrado digamos, el ejército surcoreano, bueno, tanto chinos, en fin. Los norcoreanos pues, también son retratados de la misma manera, como gente que ya está harta de la guerra y que quiere simplemente volver a casa. Y en esas colinas, entre todo lo que pasa ahí, resulta que se dejan cosas. O sea, eso es muy interesante porque todo lo que Eun Piao está investigando puede recaer ahí, ¿no? De que, digamos, cuando Surcorea tiene las montañas, los soldados excavan y meten una caja con comida, ¿no? Digamos, la dejan ahí porque pensaron, bueno, vamos a volver aquí dentro de unos meses y aquí vamos a encontrar vino, vamos a encontrar cosas así. Y resulta que cuando vuelven ya no está sus cosas, sino que hay cartas, hay otros víveres, vaya. Entonces, los norcoreanos y los surcoreanos se empiezan a comunicar entre sí a través de estos mensajes que dejan, a través de estos regalos que dejan, lo cual, pues la verdad me parece muy curioso cómo, a pesar de que se están matando, hay cierta, no sé, pues empatía entre ellos, porque pues saben que están igual de jodidos y se dejan mínimo una cerveza para que se la tomen, ¿no? Y también, obviamente, un Piau sospecha que son esos güeyes los que han estado filtrando información, lo cual desencadena, se pierde la confianza en el grupo protagonista de esta película, lo cual, por cierto, pasó obviamente con toda película de guerra, el pelotón o los soldados más relevantes muriendo uno a uno, de forma bastante trágica, ¿no? La verdad creo que la película no reinventa la rueda en el aspecto de que no te ofrece nada que no hayas visto, que no puedas ver ya en una película de guerra. Para mí el verdadero núcleo interesante sería precisamente que aborda la guerra de Corea, un evento del cual yo no tengo mucha noción, y obviamente sus escenas de acción. Por un ejemplo, hay una escena donde están subiendo la colina y conforme va subiendo la colina la cámara va girando con ellos y hay un momento en el que queda todo, digamos, que te da la sensación de que está todo empinado. O sea, y es una parte muy inmersiva porque realmente sientes que todos están cayendo. Los matan, caen y parece que están cayendo en un vacío. Entonces la verdad es que tiene unas escenas muy impresionantes visualmente de guerra. Tiene personajes que en la dinámica logran avanzar bien la trama, pese a que dura más de 2 horas, se van bastante rápido, y eso que no hay tantas escenas de combate, son realmente pocas. Es más que nada esta investigación y esta convivencia entre los soldados en sus propias gradas, por decirlo de cierto modo. Y bueno, me gustaría comentar el final, que el final me parece una putada, porque les voy a comentar porque ya va a ser 10 años, no me jodan. Hagan de cuenta que por fin se hace la paz, o sea, ya todos están celebrando porque se van a su casa. Entonces están en un río y se cruzan con los surcoreanos obviamente, y pues como ya están en paz no se hacen nada, simplemente se saludan y se felicitan porque combatieron bien, ¿no? Pero pues ahí viene la patada a la ingle,
porque resulta que ese tratado de paz va a entrar en vigencia o en rigor dentro de 24 horas, por lo que todavía tienen que ir a pelear durante ese lapso de tiempo. O sea, y la verdad sí se sintió muy culero, porque ya todos estaban muy felices, ya se había muerto casi todo el pelotón y el protagonista ya estaba contento, ¿no? De que, bueno, al menos voy a volver a casa, pero toma, y se vuelven a matar entre todos por 24 horas y pues como era de esperarse, nadie sobrevive. Entonces, no sé, creo que al menos en esta parte final sí te deja un sabor crudo y muy culero, ¿no? De lo que es la guerra, sobre todo cuando hay estos, digamos, caprichos administrativos de por medio, lo cual muchas veces no tomamos a consideración de que la guerra también son estas cosas administrativas y de burocracia, y que finalmente quienes terminan cargando con todo son los soldados. Entonces, bueno, esta es una recomendación un poco desconocida, no creo que sea una pérdida de tiempo, realmente creo que pueden encontrarle cosas interesantes. De todas las películas bélicas que he visto de Surcorea, esta es la que más me ha gustado, la que me ha parecido mejor, de hecho, por todo lo que ya he comentado. Y bueno, no sé si ustedes hayan visto una película que toque esta guerra o si sepan algo sobre ella. Si no, pues creo que esta es una buena opción para empezar. Realmente hay muchas películas sobre esta guerra, entonces vaya, hay toda una tradición, ¿no? Cinematográfica al menos. Sí. Bueno, yo personalmente no he visto esta película, pero pues sí me parece interesante porque pues básicamente no conocemos nada sobre esa guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, y pues creo que podría ser una película interesante para empezar a conocer. Y pues bueno, lo único malo sería que solo es un punto de vista, solo es el punto de vista de Corea del Sur, entonces podría ver el punto de vista de Kim Jong-un. Bueno, al menos te digo que los norcoreanos no están como demonios o algo así, ¿sí? Sino que sí se les da unos cuantos minutos para, digamos, que vean que no son malos, ¿no? Que son pues como los surcoreanos. De hecho hay un personaje norcoreano muy relevante aquí, que no mencioné porque la verdad me cayó bastante mal, porque tiene un plot armor de los cojones, o sea, es una francotiradora que le dicen 2 segundos, porque es el tiempo que pasa entre que alguien, en el que mata a alguien y que se escucha el sonido, ¿no? O sea, su bala llega más rápido que el sonido. Y no me gustó porque no me gustó el personaje, porque hace cuenta que encontraron una foto de ella ahí en la colina, porque se dejaban cosas, ¿no? Encontraron una foto de ella y el amigo del protagonista, que era el soldado temerario, se enamora de ella, o sea, pero obviamente en mame, o bueno, todo el mundo interpretaría que es en mame, es enamoramiento, pero resulta que cuando se da cuenta que que la norcoreana esta es la francotiradora mortal que todo el mundo tiene miedo, al momento que la puede matar, se queda pasmado, porque dice, no puede ser, es la tipa de la que me enamoré, bla, bla, y pues la morra lo mata a él. Entonces la verdad fue como de, ¿qué cojones? O sea, bueno, la verdad sí me pareció muy un plot armor de esta chica, porque obviamente nadie se enamora de otra persona por una foto, y cuando lo pudieron matar, después de que esta chica mató un chingo de surcoreanos, amigos de estos chicos, de estos soldados, no lo matan porque le dio una foto. Entonces sí, no lo mencioné por eso, pero sí, digamos, se le da lugar a ciertos personajes norcoreanos que son el ancla emocional para que uno empatice con ellos, vaya. Hay un general por ahí, está el ayudante de ese general, los chinos, sí son los chinos. Aquí los chinos, güey, son como los nazis en Dunkirk, ¿no? Que son el mal encarnado, porque ellos llegan y arrasan con todos, güey, así. Ni dicen hola, ni adiós, vámonos, y entonces no les ven ni las caras. Ahí sí, güey, la verdad sí los chinos son los malos de la historia aquí. Bueno, un factor de maldad aquí, pero los norcoreanos salen muy bien parados, la verdad. Okay. Bueno, pues suena interesante. Es una pela como muy coreana, pues, o sea, dentro del punto de vista de los coreanos era una guerra interna entre personas que pensaban diferente, y pues Corea sufrió invasiones tanto chinas como japonesas, y sí, en su folclore y en su ficción siempre los pintan así como una demoledora máquina asesina. Incluso hay telenovelas coreanas que hablan de la ocupación japonesa o de las incursiones chinas en la militarización de la división de las Coreas. O sea, es algo así como un tropo, digamos, de la ficción surcoreana. Exacto, de hecho, en varias películas que he visto de esta índole,
de Surcorea, que involucra a japoneses, pues siempre, digamos, el punto de partida es esta noción surcoreana de que los japoneses son sus enemigos, ¿no? Y en algunos casos más, digamos, conciliadoras, al final terminan siendo amigos un surcoreano y un japonés, en los que son más, digamos, más basadas. Los japoneses y los chinos siempre son el terror andante, y la verdad se entiende por qué. La verdad sí se pasaron de lanza estos vatos. Entonces, pues bueno, ahí está su tradición cinematográfica basado en eso, pero al menos aquí sí salen para los norcoreanos. Bueno, pues vamos a pasar a la última película. Gracias por la recomendación. Vamos a pasar a Come and See, Ven y Mira en español, para que no suene tan feo. Esta película es una película de Bielorrusia. Bueno, en su época fue hecha en la Unión Soviética, porque en esa época todavía eran parte de la Unión Soviética. Y esta película nos cuenta la historia de un soldado muy joven. Bueno, en la película tiene 13 años, en la vida real tenía como 16. Este soldado, entre comillas, es un adolescente que está muy emocionado por ir a la guerra, por ir a defender a su país de los nazis. En esta época hubo una ocupación nazi en Rusia, y este joven rápidamente, cuando van unos reclutadores del ejército ruso, él rápidamente decide irse con ellos, les pide que lo lleven con ellos, y incluso su madre está completamente en contra, obviamente, pero él hasta le dice que él quiere ir, y hasta le pide ir, y pues termina alistándose en el ejército, entre comillas, que es un batallón que hicieron unos ciudadanos, y poco a poco se va dando cuenta de que pues la guerra no es como él pensaba, como él tenía en su imaginación. Él pensaba que iba a ser algo incluso hasta divertido. En su cara se puede ver que él pensaba que sería muy divertido ir a la guerra a disparar, pero pues poco a poco se va dando cuenta de que pues es una situación sumamente difícil y cruda. Desde los primeros minutos que está con el batallón, ve que lo tratan como si fuera pues basura, lo tratan como un güey que no tiene importancia. Incluso hay una escena donde le quitan los zapatos, porque un viejo que no tiene zapatos se los pide al que está encargado, el general, y le piden a este joven que se los quite y se los regale. Y después de esto, a él lo abandona el mismo batallón porque no puede seguirles el paso, y se encuentra a la deriva en un bosque, sin nada más que su arma y con unos zapatos rotos. Y es aquí donde se encuentra con una joven que también pues estaba huyendo, y después de unas escenas un tanto surreales, en las cuales estos dos jóvenes hasta podría decirse que tienen una amistad, de pronto como en un despertar muy crudo, reciben un ataque de bombas de parte del ejército nazi. Son bombas aéreas, y después de este momento en el que se da cuenta de que está en la guerra, todo va en decaída. Comienza a ver todo lo que es realmente los horrores de la guerra, como los ejércitos asesinan inocentes, cómo tiene que incluso robar para poder comer algo, porque pues no tiene a nadie más, tiene que sobrevivir de cualquier forma. Y vemos a lo largo de la película como este joven, que al principio parecía tan positivo y tan lleno de vida, como viendo los horrores de la guerra, poco a poco se va transformando en alguien horrorizado que básicamente está viviendo un infierno en vida, y cómo va creciendo un odio interno de este joven
cómo va creciendo poco a poco, bueno, no, de hecho de golpe va creciendo su odio hacia los nazis y le sientes la impotencia de este personaje, ya que pues es una sola persona, que una persona por sí sola no puede hacer nada contra un ejército, y vemos algunos horrores de la guerra que no estamos acostumbrados a ver, como hay una escena en particular que siento que es de las más fuertes que he visto en este tipo de cine, en la cual una comunidad de civiles es encerrada en una bodega, donde guardan maíz. Bueno, las personas... Un granero. Sí, un granero. Y todas las personas son encerradas ahí y todos están desesperados por salir. Y en eso el ejército de los nazis les dicen que si tienen hijos los pueden sacar, y pues vemos como los padres pues avientan a los niños por las ventanas para que se salven, y después de esto vemos como el ejército nazi incendia la bodega con todas las personas ahí adentro, y esto está basado en memorias de personas que vivieron eso. Esta escena, pues en la vida real sí pasaba. Era muy común que la gente entre los pueblos pequeños moría de esta forma. Si no eran en brazos, era quemada viva en graneros. Y creo que es algo que yo nunca había visto en alguna otra película, y pues yo creo que cuando terminé de ver la película quedé con básicamente la misma expresión que tenía el protagonista, en la cual estaba horrorizado de todos estos actos. Algo que noté en la película, en la forma en que fue grabada, es que había muchas escenas en las cuales los actores miraban casi directamente a la cámara, y creo que es algo que yo no había visto hasta ahora, y eso le da un impacto aún mayor a las escenas de la película, porque sientes incomodidad porque sientes como que el protagonista o quien esté viendo la cámara, sientes como si te hablara directamente y te pidiera involucrarte, como a ti como espectador sientes que te están hablando directamente, diciendo: mira lo que está pasando aquí, esto es la realidad, es el horror de una guerra. Y pues como dice el título de la película, ven y mira, creo que eso es lo que más me provocó incomodidad, y pues también vemos muchos efectos especiales muy bien logrados debido al maquillaje. Vemos mucha sangre, desmembramientos, todo esto de una forma muy cruda, y incluso podría decirse que toma elementos del cine de terror y los aplica en el cine bélico, y creo que eso lo hace una película muy especial. No sé si ya hayan tenido chance de verla. ¿Me dices que es de qué origen es? Es una película rusa, es de Bielorrusia, que ahorita me estaba comentando Alfred que es un país, está ubicado a la cerca de Polonia, es un país que antes pertenecía Era soviético. Sí, a la Unión Soviética, pero ahora es un país independiente. A veces es bueno checar cómo va la vanguardia en las pelis fuera de Hollywood. Creo que la gran mayoría de trabajos que hemos visto ahora han salido de ahí o han tenido influencia hollywoodense, pero es un poco experimental que traspase elementos del cine de terror como técnicas, enfoques, cuadros al cine bélico, pero es que estas pelis pues no hablan precisamente en sí de la guerra en sí, sino de la violencia o de la deshumanización que se viven en esos contextos, y como la gran mayoría de películas a veces se parodia, a veces se retrata, pero no se glorifica, sino que esta supongo que también trata de hacer un énfasis más que crítico,
un énfasis a no olvidar parte de historia que sí sucedió, como dices, eventos como quemar gente en un granero, que son civiles desarmados por motivaciones políticas, pues como que es algo que deberíamos tener en mente que sucedió en la misma tierra en la que estamos caminando. Sí, como les digo yo, más que una película bélica, creo que entraría en el género de terror psicológico, porque incluso el soundtrack de la película tiene elementos que te hacen, no es tensión, es como algo subconsciente que te hace, te provoca incomodidad. No sé si vieron la película de Ojos Bien Cerrados de Stanley Kubrick. En esa película hay una especie de soundtrack que te provoca incomodidad, y creo que esta película también tiene eso. Es algo que está ahí. Yo, Uh-huh. John Mar, bueno, la verdad no lo he visto exactamente por la fama que tiene de ser muy perturbador y muy choqueante. La verdad, ese tipo de películas no me gusta verlas porque ya sé que me van a afectar, como tipo Black Dog, que no la veo porque ya sé que me va a joder. Es igual. Sin embargo, sí he visto, sí sé que tiene una gran influencia en el cine. De hecho, me he visto un par de películas que están como que muy influenciadas por esta película, y lo sé porque todos los que lo han reseñado lo han comentado, ¿no? Pero me gustaría preguntarte si realmente, o sea, para, digamos, el bagaje cinematográfico que tiene alguien como tú, si te resultó muy perturbadora, o no crees que te haya pegado, no te choqueó tanto, vaya. Pues yo diría que sí. No es como, no es que vayas a ver algo choqueante en el sentido de que veas desmembramientos o asesinatos, cosas así, sino es más un horror de saber que estas son situaciones que en realidad sí pasaron. Es como es un horror que te llevas contigo en tu vida diaria, te lo vas a llevar. Después de ver la película, vas a seguir razonando y digiriendo todas estas situaciones y estas escenas. Y creo que eso es lo que hace que esta película destaque por sobre todas las demás. No es un horror del momento, sino es un horror subconsciente que se quedará contigo. Y creo que eso es lo que hace esta película la obra maestra que es. Ok, entonces tal vez me la vea, porque sí, digamos que de las películas que toman de este filme, está una que se llama The Painted Bird, que es una película de República Checa, me parece, que pues es bastante edgy en varios sentidos, de que pues te ponen un niño, ¿no? O bueno, alguien muy joven, como es el caso del protagonista de Benimira, pero y que también está viviendo los horrores de la guerra, pero pues acá sí te muestra cosas más, que te muestra animales muertos, asesinados, te muestran violaciones de adultos a niños, o sea, te muestran cosas que son, llega un punto de que ya ni siquiera como que cuajan con la trama, y la verdad dije, vaya, si ven, miras como esta película, que honestamente la verdad no me gustó mucho, no solamente por todo lo que se muestra, sino porque como que ya se vuelve una película muy provocativa, en un sentido muy barato, ¿no? Yo pensé que esta película Ven y Mira tendría algo parecido, pero si tú dices que no es parecido, vaya, sino que es más psicológico, entonces probablemente sí me anime a verla. La verdad sí me declaro bastante ignorante en el género bélico, no me adentro mucho, entonces por eso pregunto. Sí, y bueno, pues ya para terminar, nada más algunos datos curiosos de la película. En la película se utilizó armamento real con balas reales, porque pues era más barato utilizar armas reales que hacerlas falsas. Entonces todos los disparos que vemos en la película fueron con armas reales. Y bueno, ya para terminar, soviéticos siendo soviéticos. Totalmente es la fuerte. Sí, es como el meme, pero sí, fue real. El título de la película viene de un pasaje del Apocalipsis, de el capítulo 6, que dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Pues básicamente lo que nos está diciendo con el título es que
lo que vemos en la película es básicamente un apocalipsis en la vida real. Eso fue muy Mel Gibson de tu parte. Fue muy Snyder de tu parte. Creo que este topic da para otras grandes películas como La tumba de las luciérnagas, Caballo de guerra. O sea, la guerra ha acompañado a la humanidad desde que nos podemos considerar humanidad, y las representaciones pictóricas, musicales, pero en especial las cinematográficas, son las que más nos pueden acercar a generaciones ajenas a estos conflictos, a cómo fue que se vivió y cómo estos sucesos cambiaron al mundo y la percepción de las personas. Muy probablemente no sabemos exactamente cuál será el próximo gran conflicto, pero creo que esto es una especie de acto que se repite generación tras generación, y grandes artistas han dado el trabajo de demostrarnos cuán crudo es, ¿no?, que un grupo de seres humanos vaya en contra de otros por motivos económicos, políticos, sociales. Yo creo que daría para otro episodio más en este tema. Sí, podríamos grabar una segunda parte de este tema. De hecho, hubo varias antiguas que dejamos fuera, como la de Novedad en el Frente. Creo que también es un buen exponente del género que hubiera valido la pena comentar. Sí, incluso y también la de... Incluso clásicos como Rescatando al Private Ryan. O sea, son clásicos ya modernos, pero es decir, nos representan esa... Claro que esa está un poquito más idealizada, un poquito más afectada en realidad. Yo considero que no es necesario que la peli nos muestre una versión 100% realista. Puede ser un poquito tergiversada porque pues es ficción y depende de la motivación del director, pero pues es que no existen las visiones objetivas, sobre todo en este tema. Claro. Hay grandes pelis, que incluso películas que pues se desligan completamente de la realidad, como Unworthy Bastards de Dios Quentin, que ya pues roza entre lo ridículo y lo parahistórico, pero es disfrutable y pues también nos muestra un poco de este ambiente, contexto de guerra. Hoy nos hemos ido un poco más por el sentido de reflexivo, ¿no? Más un poquito crítico, más sensible, pero hay pelis que se toman la guerra más como un contexto creativo para desarrollar sus propias historias, más allá de la ficción, sino incluso con conflictos reales. Yo creo que incluso pelis como Watchmen de Zack Snyder cogen partes de la guerra de Vietnam y los conflictos sociales de Estados Unidos en un eventual gobierno de Richard Nixon, y pues como que funciona, ¿no? Así que creo que da para más. Bueno, yo creo que aquí podemos dejar el capítulo de hoy. Si vemos que el video tiene buena recepción, podemos hacer una segunda parte. No sé si tengan algún comentario extra para finalizar. Que me vaya a ser mejor Spider-Man. Güey, que se corte la transmisión y te voy a dar uno entre los ojos. Pero pues tómense el tiempo de chequear alguna de las pelis que hemos mencionado, no se van a arrepentir. Si están pues acostumbrados al universo de Marvel, pues estas pelis se van a desdoblar el cerebro, son una genialidad. Y pues nada, que se tomen en serio algunas películas, porque más allá de lo divertido que es ver una peli, es un poco de crítica, un poco de reflexión, y que te lleves a tu casa algo bonito, algo mejor, una idea más sobrepensada de cosas que queríamos ver. Sería bueno. Bueno, pues ahí lo tienen. Por mi parte, yo me despido. Mi nombre es Marco Vasos y nos vemos en el próximo capítulo.